Hola, bienvenido. Vamos a crear un botón en el listado de posts para poder crear nuevos posts desde un nuevo formulario. Ese formulario lo vamos a reutilizar para dar de alta y también para editar. Para ello vamos a venir al archivo index.blade donde tenemos el listado y vamos a crear un div con la clase call12 y vamos a añadir un margin bottom de 2. Aquí vamos a añadir un enlace y utilizando el helper route le vamos a decir que queremos utilizar post.create, que es el nombre de la ruta. Todavía no lo hemos definido, lo vamos a hacer en breve. Además, le vamos a añadir la clase btn primary y también float right para flotar el botón a la derecha. Y le vamos a añadir post. Con esto tenemos que crear primero esta ruta, si no tendríamos un error. Así que vamos a duplicar esta línea de aquí y le vamos a llamar create, que va a ser la URL. El método del controlador postcontroller va a ser el método create y el nombre de la ruta va a ser create, que será justamente la que estamos utilizando aquí. Bien, si volvemos al navegador y actualizamos, aquí tenemos nuestro botón. Y si pulsamos, veremos que aparece un mensaje y nos dice que la página no ha podido ser encontrada. Este mensaje es un error, este mensaje no es correcto, no es lo que se tendría que mostrar. Lo que está pasando es que estamos definiendo la ruta de forma incorrecta. Estamos definiendo una ruta get justo debajo de una ruta completamente dinámica que tiene un parámetro que puede ser cualquier cosa y puede ser incluso create. Por lo tanto, tenemos que reemplazar esta línea y ponerla justo encima. Las rutas dinámicas de este tipo siempre tienen que estar al final para que no pisen las otras. Solo por hacer esto, si volvemos al navegador y actualizamos, veremos que ahora nos dice que el método create del controlador postcontroller no existe. Por lo tanto, ahora sí que está identificando la ruta y ya no está continuando hacia la otra. De la misma forma, si venimos aquí al detalle, veremos que esto sí que está funcionando correctamente. Así que ahora tenemos las rutas bien definidas. Vamos a venir al controlador postcontroller y vamos a definir el método public function create. Si volvemos al navegador y pulsamos en añadir post, ahora sí que tenemos una página en blanco porque estamos llegando justamente a nuestro método. Voy a añadir una serie de variables que nos van a servir para reutilizar este formulario. Por ejemplo, title button, donde vamos a decir que el texto va a ser añadir post. Esto nos va a servir para reutilizar el formulario de post para dar de alta y también para editar. Vamos a tener también la ruta y vamos a decir que va a ser route y le vamos a decir que va a ser post, en este caso store. Todavía no la hemos creado, la vamos a crear más adelante. El method le vamos a decir que va a ser post, el método que vamos a ejecutar, y también vamos a crear una instancia de post, del modelo post, de esta forma tan sencilla. Este va a ser el texto del botón y también del título del formulario. Este va a ser la ruta contra la que se va a ejecutar el formulario. Este va a ser el método que vamos a utilizar y este va a ser la instancia del post para poder rellenar el formulario en el caso que estemos en modo de edición. Aquí no hace falta, pero como vamos a utilizar la variable post, ya lo vamos a pasar. Finalmente hacemos un return view de post store, mejor dicho create, donde utilizando compact le vamos a pasar las variables title btn, route, method y post. Antes de continuar, vamos a añadir esta ruta aquí para poder evitar errores, así que vamos a duplicarla y recuerda que hemos dicho que es una petición post, por lo tanto la ruta no puede ser una ruta get que se utiliza para mostrar recursos, sino que tiene que ser una ruta post que normalmente se utiliza para procesar formularios. El nombre, mejor dicho la URL va a ser store, el método que se va a encargar de procesarla va a ser el método también store y le vamos a llamar post store. De esta forma, ahora esta ruta sí que es reconocida y si volvemos al navegador y actualizamos tendremos un error porque nos dice que la vista post create de momento no existe. Para solucionarlo simplemente vamos al directorio post y vamos a crear un nuevo archivo PHP que se va a llamar create.blade.php y añadimos el siguiente trozo de código donde hacemos algo que ya hemos estado haciendo. Heredamos y definimos la sección content. Creamos un div con una row que tenga un padding de 5 a todo su alrededor. Aquí dentro vamos a definir un div con la clase call8 y también offset2. Con esto lo que conseguimos es dos columnas para que empujen 8
y 2 columnas. Recordemos que tenemos 12, así que 2, 8 y 2. Aquí vamos a definir un h2 con la clase TextCenter y lo que vamos a utilizar va a ser TitleButton, que si recordamos es esta variable que estamos pasando desde nuestro método create. Por lo tanto, si actualizamos, aquí tenemos el texto añadir post. Ya tenemos la primera parte. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Justo aquí debajo vamos a añadir un formulario donde vamos a decir que el method va a ser la variable que estamos pasando, en este caso sería post, y también le vamos a decir que la acción de este formulario va a ser la variable route. Si recordamos, method y post las tenemos aquí, mejor dicho, method y route sería, este sería la ruta contra el que vamos a procesar el formulario y este sería el método. Si volvemos al navegador y actualizamos, veremos que no pasa nada, pero si revisamos el código fuente, veremos que aquí tenemos un formulario, justamente aquí, donde utiliza el método post y utiliza la acción localhost 8000 post store, que es contra la que vamos a procesar nosotros este formulario. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Vamos a volver a nuestro formulario y vamos a añadir primero de nada el CSRF token. Bien, esto va a crear el campo CSRF para nuestra aplicación y así asegurar que la petición que se va a hacer va a ser correcta y que el servidor, cuando la reciba, va a poder detectar que estamos enviando el token. Por hacer eso, se genera este campo en nuestro formulario y con esto Laravel va a saber si nuestra petición es o no es válida. Además del CSRF, lo que tenemos que hacer también es crear un div con la clase formGroup y vamos a crear una label donde le vamos a decir que va a ser para el título y vamos a poner aquí simplemente título. Además vamos a tener un input de tipo texto con la clase forControl y le vamos a decir que va a ser con el ID title, el nombre va a ser title y le vamos a añadir una cosa que va a ser el value y para hacer que sea dinámico vamos a decir all title, que sería, para que te pongas en contexto, el helper hold lo que nos permite es saber si este formulario ha hecho una petición al servidor y si la ha hecho y la validación ha fallado, volver a este formulario con los datos que se habían enviado. Es decir, aquí tendríamos la variable post que hemos enviado con el contenido de este formulario. En caso de que exista, lo vamos a rellenar, pero si estamos en modo edición utilizando este operador, vamos a utilizar post title. Por lo tanto, si existe la variable post title, la vamos a pintar en este campo y si no existe, vamos a coger el post title que podamos tener en la instancia de post. Vamos a volver al navegador, vamos a cerrar, vamos a actualizar y como puedes ver aquí tenemos ya el título, el campo para el título y nos falta ahora añadir el text area. Así que vamos a copiar este trocito de aquí, lo vamos a pasar aquí abajo y vamos a poner aquí en este caso, en lugar de title, vamos a decir que va a ser body y esto va a ser para el body, vamos a cambiar el ID, vamos a cambiar el nombre, mejor dicho vamos a cambiarlo todo porque esto va a ser un text area. Así que lo vamos a dejar así, vamos a añadir la clase formControl, name vamos a decir que va a ser body, el ID también vamos a decir que va a ser body, vamos a decir que va a tener 3 filas y en lugar de utilizar el value para el text area lo que vamos a hacer es lo que hacíamos justamente aquí. Pero en lugar de hacerlo con el title lo vamos a hacer con el body. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos también un campo de text area. Si volvemos al navegador y actualizamos, podemos ver que tenemos el título y también tenemos el body. Por lo tanto, nuestro formulario ya está prácticamente listo y lo único que nos hace falta aquí abajo es añadir un input de tipo submit. Vamos a cerrar la etiqueta. Vamos a añadirle la clase btn primary y le vamos a decir que el value va a ser lo mismo que teníamos justo aquí, este trocito. Así que lo ponemos aquí. De esta forma reutilizamos el texto tanto para el título como también para el botón.
Si volvemos al navegador y actualizamos, ya tenemos aquí el botón para añadir un nuevo post. Finalmente, para agilizar un poco, vamos a añadir aquí un enlace con la clase btn-info. Vamos a añadir también un href donde vamos a utilizar el helper route y le vamos a decir que queremos ir al listado. Sería con la ruta que le hemos llamado post. Y aquí al texto simplemente volver al listado. Si actualizamos, aquí tenemos el botón y al pulsar en él estamos utilizando la ruta post y ya podemos volver al listado. Por lo tanto, tenemos un botón para enviar el formulario y también tenemos un botón para poder ir al listado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? En el próximo videotutorial lo que vamos a hacer es procesar este formulario añadiendo una sencilla validación. Un saludo.